Bueno, por supuesto que como el modelo de los fluidos newtonianos justamente es un modelo, bueno, hay muchos otros fluidos que existen en la naturaleza que no están bien representados por esa ecuación. Y a todos esos fluidos se los denomina fluidos no newtonianos. Y no newtonianos. Y el área de la ciencia que se dedica al estudio del comportamiento de esos fluidos no newtonianos recibe el nombre de reología. La expresión matemática que representa la relación que existe entre el tensor esfuerzo viscoso y el gradiente de velocidad que se genera en un fluido recibe el nombre de ecuación constitutiva de ese fluido. Relaciona entonces a el tensor esfuerzo viscoso con el gradiente de velocidad, pongámoslo así en forma genérica. Y son las tres coordenadas, X, Y Z. Entonces, establece la relación entre el tensor esfuerzo viscoso y los gradientes de velocidad que se pueden originar en el fluido. Esa ecuación recibe el nombre de ecuación constitutiva. Una expresión generalizada para un sistema simple de flujo de la ecuación constitutiva se escribe como está aquí. Les dije simple porque fíjense que solo tengo un tau y x, es decir que tengo otra vez un flujo unidireccional con un único gradiente de velocidad. Y ahora esta eta recibe el nombre, en lugar de ser mu, recibe el nombre de viscosidad aparente. Y hay sistemas en los cuales esa viscosidad aparente resulta ser función del gradiente de velocidad que hay en el fluido. Por eso es que, bueno, cuando los fluidos no son representados por el modelo del flujo newtoniano, del fluido newtoniano, los sistemas tienen un comportamiento bastante más complejo. A modo de ejemplo, les menciono tres comportamientos reológicos que suelen aparecer con bastante frecuencia. El de los denominados fluidos pseudoplásticos, donde, como aquí en este esquema está representado, fíjense, el tensor esfuerzo viscoso tau y el gradiente de velocidad. Entonces, con esta recta verde estamos representando los fluidos newtonianos, porque como la relación entre tau y el gradiente de velocidad es constante e igual a mu, entonces obviamente nos tiene que dar una línea recta cuya pendiente no es ni más ni menos que la viscosidad del fluido. En el caso de los pseudoplásticos, donde ya no podemos hablar de viscosidad, sino que hablamos de viscosidad aparente, bueno, la viscosidad aparente disminuye, como está en esta curva, a medida que aumenta el esfuerzo viscoso aplicado. Algunos ejemplos, tenemos la pulpa de papel, la grasa, la pintura con la que pintan en sus casas, es un fluido pseudoplástico. Mientras que otro tipo de fluidos son los denominados dilatantes. Estos son menos comunes, se caracterizan porque cuando el esfuerzo de corte aumenta, la viscosidad disminuye. Y dos ejemplos bastante característicos son la suspensión de almidón en agua y suspensiones de arena en agua. Y el tercer tipo que les voy a mencionar de fluidos
no newtonianos es el de los llamados plásticos de Bingham, que tienen la particularidad de que mientras no se supera un cierto valor umbral de esfuerzo de corte, tau 0, es ese valor umbral, este que les marqué aquí, el fluido se mueve como si fuese un sólido. Recién cuando se supera ese valor, comienza a deformarse. La brea, muchas suspensiones de arcillas se comportan como plásticos de Bingham. Bueno, aquí está representado el comportamiento de esos fluidos, pero en un gráfico diferente. En lugar de estar tau en función del gradiente de velocidad, está la viscosidad aparente, eta, versus el gradiente de velocidad. Entonces, como es lógico, eta para el caso de un fluido newtoniano es la viscosidad, que es constante. Entonces, no importa con qué gradiente de velocidad tengan el fluido, para el caso de un newtoniano la viscosidad va a permanecer constante. En cambio, estas dos curvas son dos ejemplos de diferentes fluidos pseudoplásticos, donde cuando el gradiente de velocidad crece, la viscosidad disminuye. Mientras que en los dilatantes ocurre lo opuesto. Bien, como para fijar un poco más este tipo de conceptos, analicemos dos fluidos que son newtonianos, como el agua y la miel. Ustedes, digamos, por experiencia cotidiana, se dan cuenta que la miel es mucho más viscosa que el agua. De manera popular se le dice más espeso. Bueno, en realidad a lo que se está haciendo referencia es a la propiedad de transporte de cantidad de movimiento, que es la viscosidad. O sea, la viscosidad de la miel, como les indica acá, es mucho mayor que la viscosidad del agua. Entonces, si yo voy a un gráfico de esfuerzo de corte, tau, versus gradiente de velocidad, como sé que ambos fluidos son newtonianos, entonces deberé obtener dos líneas rectas, una para el agua, otra para la miel. ¿En qué tienen que diferir? Bueno, como la pendiente de la recta es la viscosidad del fluido, la pendiente de la miel deberá ser mucho mayor que la pendiente del agua. Eso es lo que está representado aquí, con la recta roja para la miel y con la violeta para el agua. Ahora, supónganse que yo tuviese un sistema como el que hemos venido analizando de dos placas y que tengo contenido en un caso agua entre las placas y en el otro miel. Y que yo quisiera conseguir el mismo gradiente de velocidad en ambos sistemas. O sea que si quiero conseguir el mismo gradiente de velocidad, tengo que moverme con una recta vertical. ¿Y con qué me encuentro? Bueno, con que el esfuerzo de corte que debo aplicar en el caso del agua, de tau 1, es mucho más pequeño que el esfuerzo de corte que tengo que aplicar en el caso de la miel. Esquemáticamente, esto está representado aquí. Para que yo pueda obtener el mismo gradiente de velocidad en el agua y en la miel, los dos perfiles de velocidades iguales, resulta que como el tensor esfuerzo viscoso es mucho mayor en la miel que en el agua, tendré que, insisto, para conseguir el mismo perfil de velocidades, aplicar una fuerza mucho mayor sobre la placa del sistema que contiene miel. Si por el contrario tengo el mismo sistema, pero aplico la misma fuerza en ambas placas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, lo que estoy haciendo es ejerciendo el mismo esfuerzo de corte sobre ambos sistemas.
Es decir que estoy utilizando un esfuerzo de corte igual, implica moverme con una línea horizontal. Con lo cual, fíjense que, tendré un gradiente de velocidad, lógicamente, mucho menor en el caso del agua que en el caso de la miel que en el caso del agua. Es decir, que si yo tengo estos dos sistemas y aplico la misma fuerza a la placa de abajo, el, el perfil de velocidades va a ser mucho más pronunciado en el caso del agua. Lo cual va a hacer que, aplicando la misma fuerza, el caudal que yo pueda movilizar de miel va a ser mucho menor que el caudal que movilizo de agua. Eso lo podemos ver en esta foto, donde tenemos dos recipientes, el que está a la izquierda contiene miel y el que está a la derecha contiene agua. Entonces, si los inclinamos el mismo grado, la misma cantidad de grados, a ambos recipientes, entonces, ¿quién está generando el esfuerzo de corte aquí? Bueno, la fuerza gravitacional. Si yo inclino el mismo ángulo a los dos sistemas, entonces se está ejerciendo el mismo esfuerzo de corte. ¿Y qué sucede? Bueno, justamente veo que la sección de flujo de la miel, fíjense, es mucho más chica que la sección de flujo del agua. ¿Por qué? Bueno, porque como acabamos de ver, a igual esfuerzo de corte aplicado, el caudal que obtengo de miel va a ser más pequeño que el del agua, porque la miel es más viscosa. Otros dos conjuntos de fluidos que tienen diferentes comportamientos son aquellos en los que la viscosidad aparente disminuye con el tiempo de aplicación del esfuerzo. Se llaman a estos fluidos tixotrópicos, y ejemplos típicos son las tintas. Mientras que otros grupos de fluidos, la viscosidad aparente aumenta a medida que transcurre el tiempo que ha aplicado el esfuerzo constante, ¿no? A esos se los llama reopécticos, y un ejemplo bien doméstico de fluidos reopécticos es la crema de leche, ¿no? La crema de leche, que ustedes saben que si la empiezan a batir, empiezan con un fluido que es poco viscoso, y cada vez, siempre, supónganse que baten siempre a la misma velocidad, la viscosidad va aumentando. Obviamente esto es el reflejo macroscópico desde la vista del continuo de cambios que están ocurriendo a nivel molecular, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a ahondar en ese tema. Bien, el último tema que nos queda para la clase de hoy tiene que ver con la expresión que uno puede obtener para la viscosidad en el caso de gases a baja presión. Siempre que nosotros queramos hacer un cálculo donde exista transferencia de cantidad de movimiento en un fluido que está fluyendo o que se está deformando, es necesario conocer la propiedad de transporte de ese fluido, o sea que es necesario conocer la viscosidad. En la gran mayoría de los sistemas, la viscosidad debe ser medida experimentalmente. Pero, para el caso particular de gases que se encuentran a baja presión, es posible deducir una expresión analítica como para poder evaluar la viscosidad de ese gas a baja presión, simplemente llevando a cabo un cálculo. Entonces, en lo que resta de la clase, lo que nos vamos a proponer como objetivo es encontrar una expresión matemática que nos permita calcular la viscosidad de un gas a baja presión. Muy bien.
para poder hacer eso tendremos que adoptar un modelo y cada vez que generemos un modelo tenemos que realizar un conjunto de suposiciones. Entonces, vamos a suponer que nuestro gas se encuentra compuesto de esferas rígidas que tienen un diámetro D y una masa M, y que no interactúan entre sí, y chocan elásticamente, o sea, que se conserva la cantidad de movimiento en los choques. Y que existen n moléculas por unidad de volumen de ese gas. Y luego que el gas se encuentra a baja presión. Si ustedes repasaran un poco, todas estas suposiciones son las mismas que se realizan cuando se desarrolla, cuando se genera la teoría cinética de los gases, de manera tal que entonces podemos hacer uso y aplicar los resultados de esa teoría. Simplemente aquí les refresco las 4 ecuaciones que vamos a utilizar nosotros, producto del resultado de la teoría cinética de los gases. La velocidad media de las moléculas es la raíz cuadrada de 8 veces la constante de Boltzmann, por la temperatura absoluta sobre pi por la masa de una molécula. La frecuencia con la que las moléculas chocan por unidad de área es 1/4 del número de moléculas por unidad de volumen por la velocidad media molecular. El recorrido libre medio lambda es 1 sobre raíz de 2 por pi por el diámetro molecular al cuadrado sobre el número de moléculas por unidad de volumen. Y la distancia promedio a la cual ocurrió el último choque es 2/3 del camino libre. Una cuestión que es importante que tengan claro es la diferencia entre la velocidad media de las moléculas y la velocidad que nosotros denominamos v. Disculpen que me hace un poco difícil, les quería marcar acá esta v. La velocidad que representamos con U es el valor medio de las velocidades individuales que tienen las moléculas. Mientras que B, esta B, es el valor medio del vector velocidad que tiene un elemento de volumen de fluido, que está fluyendo, y que contiene ese elemento de volumen un número estadístico de moléculas. Si el fluido no fluye, B es 0. Los elementos de volumen no se mueven. Pero, mientras el fluido, aun cuando esté en reposo, se encuentre a una temperatura por encima del 0 Kelvin, las moléculas individualmente sí se mueven. O sea que la velocidad media molecular es distinta de 0 aún en el fluido en reposo. Entonces, presten atención a esa diferencia. Bueno, entonces vamos a considerar que nuestro gas se está moviendo de manera tal que existe un perfil de velocidades, se mueve acá les esquematicé el sistema con el eje X de izquierda a derecha, positivo, y el Y desde abajo hacia arriba. Entonces, nuestro gas se está moviendo en esta dirección, y en el seno del gas existe un gradiente de velocidad, como lo marca este perfil de velocidades que depende de I. O sea, si quieren dicho en otras palabras, en este valor de I, tengo este valor de la velocidad, y en este valor de I tengo un valor de la velocidad menor.
Entonces, lo que vamos a hacer es, en definitiva, lo mismo que hicimos en la primera clase, pero ahora, en lugar de hacerlo cualitativamente, usando los resultados de la teoría cinética de los gases, lo vamos a hacer cuantitativamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un balance de cantidad de movimiento debido a las moléculas que atraviesan un plano cualquiera del sistema en una dirección y en la otra. Para lo cual nos vamos a ubicar en un plano cualquiera, que en este caso es este que está aquí, está a una cierta altura I, y vamos a evaluar las moléculas que, provenientes desde arriba, o sea, de arriba de ese plano, lo atraviesan hacia abajo, y las que, provenientes de la región inferior, lo atraviesan hacia arriba. Para eso vamos a considerar todas las moléculas que se encuentren comprendidas a una distancia I igual a I más A por encima del plano que consideramos, y todas las que provengan de una distancia igual a I menos A por debajo del plano que estoy considerando. ¿Quién es A? Bueno, A es, como vimos aquí, la distancia promedio a la cual ocurre la última colisión. ¿Por qué ponemos ese valor? No es una distancia caprichosa. Como todas las moléculas que estén en esta zona, como están a una distancia que es menor que la distancia promedio a la cual ocurre la última colisión, estoy seguro de que esas moléculas van a poder viajar y atravesar el plano en cuestión sin que en el camino choquen con otra y se desvíen. Y lo mismo para las que están por encima, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que voy a tomar, entonces, un plano que está a una distancia I menos A por debajo, y otro plano que está a una distancia I más A por encima, donde, insisto, A es la distancia promedio a la cual ocurrió la última colisión. Y vamos a suponer que todas las moléculas que están en esta región tienen la velocidad que les corresponde al plano I menos A. Como imagínense que A es un valor muy pequeño, la diferencia de velocidad entre esta molécula, les decía, la diferencia de velocidad entre esta molécula y la diferencia de velocidad entre esta molécula va a ser muy pequeña. Bien, ¿y cómo puedo evaluar el flujo de cantidad de movimiento a través del plano I? Bueno, eso es fácil de hacer, porque si yo multiplico el número de choques por unidad de área, Z, por la cantidad de movimiento de una molécula, que proviene desde abajo, o sea, desde I menos A, la cantidad de movimiento de una molécula es m por Bx, porque recuerden que la velocidad era en dirección X. Y Z me da la cantidad de choques por unidad de área, la frecuencia de choques por unidad de área que atraviesan entonces este plano. Y a eso le tengo que restar un término equivalente, pero donde la cantidad de movimiento tiene a la velocidad evaluada en el plano de arriba, o sea, en I más A. Bueno, eso me va a estar dando el flujo neto de cantidad de movimiento de dirección X que se está transfiriendo en la dirección Y. Y recuerden, la segunda interpretación física del tensor esfuerzo viscoso, ¿quién es eso? ¿Quién es ese?
Bueno, es el tensor esfuerzo viscoso tau y X. ¿Sí? Representa el flujo de cantidad de movimiento de dirección X que se transfiere en la dirección Y. Bueno, si entendimos esto, ahora lo que falta es todo bastante sencillo, un poco de álgebra y no mucho más. Lo primero que vamos a hacer es suponer que para una distancia tan pequeña como es A, es posible considerar que el gradiente de velocidad es lineal. O sea, yo puedo tener un perfil de velocidades que, no sé, tenga una forma como esta, pero estoy tomando como A es tan chiquitito, estoy tomando una porción ínfima de esa región. Entonces, bueno, es una buena aproximación considerarlo que varía linealmente. Y entonces, eso me permite escribir a las dos velocidades, Bx en I menos A y en I más A, como están escritas acá. Bx en I menos A es Bx evaluada en I menos esa distancia A por el gradiente de velocidad, y lo mismo para Bx evaluada en I más A, solo que en vez de ser negativo es positivo. Donde vimos que A es 2/3 del camino libre medio, o sea, de lambda. No me voy a detener en esto, lo pueden mirar con tranquilidad en las transparencias. Ahora reemplazamos estas, perdón. Bueno. Bueno, disculpen, les estaba diciendo que ahora reemplazamos estas dos expresiones en la ecuación del tensor esfuerzo viscoso que habíamos escrito. Hacemos un poquito de álgebra y obtenemos esta expresión. Y ahora, a continuación, reemplazamos la expresión de la frecuencia de choques por unidad de área y la expresión de el camino libre medio, utilizando los resultados de la teoría cinética de los gases, y entonces obtenemos esta expresión que está aquí. Fíjense que si ahora comparamos esta ecuación con la ley de Newton, que ya habíamos escrito, bueno, aquí tenemos, este es el tensor esfuerzo viscoso tau y X, que está aquí. Este es el gradiente de velocidad, derivada de Bx respecto de Y, que está aquí. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que este conjunto de constantes no es otra cosa más que la viscosidad del gas a baja presión. Fíjense que entonces, para poder conocer la viscosidad del gas, es necesario conocer el diámetro cinético de las moléculas. Esto es la masa de la molécula en cuestión, esta es la constante de Boltzmann y esta es la temperatura. Observen que en esta expresión no aparece la presión, bueno, lo cual es lógico porque estamos trabajando con un modelo que es válido para presiones inferiores a las 10 atmósferas, que es donde podemos aplicar la teoría cinética de los gases. O sea que, recuerden, esta es una expresión que permite estimar viscosidades en gases a bajas presiones, o sea,
por debajo de 10 atmósferas. Y la otra cuestión es que aparece que la viscosidad aumenta con la temperatura a la 1 medio. Esto no es exactamente así. Es necesario, para tener una mejor representación en la ecuación de la dependencia de la viscosidad con la temperatura, considerar modelos que tienen en cuenta interacciones entre las moléculas. Pero lo que sí es interesante es que el modelo predice que la viscosidad de un gas, aumenta cuando la temperatura aumenta. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que ocurre cuando trabajamos con líquidos. De hecho, ustedes, seguramente, volviendo al ejemplo de la miel, si calientan miel a baño María, van a ver que fluye mucho más fácilmente que cuando está a una baja temperatura. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque la viscosidad de los líquidos eh, disminuye si la temperatura aumenta. ¿Mm? Entonces, desde el punto de vista cualitativo, sí, la teoría cinética de los gases tiene una buena representación de lo que sucede en la variación de la viscosidad cualitativamente con la temperatura. Bueno, eso es todo.